Si nosotros analizamos con respecto a la capacidad de vía, actualmente todas las vías están a un 50% de su producción. O sea, ya está colapsado. Necesitamos un 50% por doblegar las vías para que sea eficiente, ¿no? Y eso no se va a poder lograr, porque tendríamos pues cómo ensanchar una vía. Y además sería hacer las aéreas todas. Claro, tendría que ser una aérea, eso es costosísimo. ¿no? Es una inversión muy grande. Entonces, las vías han colapsado. Tú te vas a la Panamericana un fin de semana, viernes, sábado, domingo, ahora en verano. Si normalmente vas a 80, 90, estás yendo a 30, 40. O sea, un vehículo que normalmente circula a 100, en hora punta, en hora de acostamiento, no vas más de 40. Elvis, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenido a Exitosa. Muy buenas noches, estimado Tito. Un saludo muy cordial a todos los transportistas del Perú y también a todos los ciudadanos, los usuarios de la vía. También tenemos que incluirlos, no solamente los conductores. Creo que el problema del tránsito es un problema global. Conductores, peatones, pasajeros, todos hacemos el tránsito. Por lo tanto, todos tenemos que estar a la altura para hacer un uso adecuado de las vías. ¿Cuál sería tu primer planteamiento para aliviar, para combatir esta congestión vehicular que tanto nos estresa a los limeños? El problema de la congestión inició en una situación crítica desde el momento que ingresaron los vehículos sin control a nuestro país. Estamos hablando del año 1990. Han pasado más de 30 años y no tenemos una solución integral a esa problemática. No he visto actualmente algún proyecto importante que pueda integrar a la ciudad de manera eficiente. Los proyectos que se realizan no solucionan el problema de la congestión, ni mucho menos la movilidad urbana. Si tomamos, por ejemplo, los proyectos, el primer proyecto de descongestionamiento fue, por ejemplo, el tema del Metro 1 de Lima. Entonces, al ya haberse implementado, al haberse operado como un sistema para la mejora del transporte en la ciudad, no ha logrado desaparecer al servicio o al transporte alternativo que aún persiste, ¿no? Se supone que el Metro de Lima, al funcionar, debió haber desaparecido, como lo hacen en otras partes del mundo, los servicios paralelos. No debería haber taxi colectivo, por ejemplo. Las líneas que hacen el servicio de transporte urbano no deberían estar al costado del metro. O sea, porque el metro tiene ese propósito, desaparecer a todos los servicios que están alternos o cercanos a él. Entonces, ¿qué significa? Que el metro no está logrando una eficiencia para poder absorber a todos esos tipos o modos de servicio que existen en la ciudad. El único que funciona es el Metro de Lima. Tenemos en proyecto Línea 2 de Lima, que durante la construcción está causando un caos terrible en el congestionamiento. ¿Por qué? Porque corta las vías importantes y hace que se tuburice, se congestione más. O sea, ese proyecto, Línea 2 de Lima, debería ser un proyecto importante que desaparezca todos los servicios alternativos de modo de transporte en ese sector. Pero yo lo dudo que eso ocurra. ¿Por qué? Porque ya tenemos un Metro 1 de Lima que no ha logrado desaparecer el congestionamiento en todo el trayecto. Entonces, para solucionar a la ciudad de Lima necesitamos muchos metros. Mientras no tengamos... 7 más, por lo menos. Por lo menos. Es lo que... Cuando hayamos... Eso es lo proyectado también, ¿no? Claro. Cuando hayamos logrado toda la construcción de todos los metros de Lima, de repente ahí los usuarios ya no utilizarán sus vehículos para movilizarse en la ciudad de Lima. Pero cada proyecto dura 20, 30 años. Y si nosotros proyectamos a los 7 metros, nos faltan 5, 6. Por 30, 180 años. Deberían construirse de manera paralela, o sea, claro, en simultáneo todos los metros que faltan en Lima. Claro, porque imagínate, el Metro de Lima empezó con Alan García y terminó con Alan García. Claro. Son 30 años. El Metro 2 de Lima... Hay una mezquindad política, ¿no? O sea, entró Fujimori en el 90 y simplemente se olvidaron del metro hasta el 2006 que ingresó Alan García, que volvió. Ahora, nosotros tenemos que entender también que todo proyecto tiene un tiempo de vida.
Claro. O sea, cuando tú inicias un proyecto como especialista, proyectas en qué tiempo va a ser funcional este proyecto. Entonces esos proyectos, ¿no? Prácticamente fue proyectado a 20, 30 años y a 20, 30 años se terminó. Entonces cuando empieza a operar ya es obsoleto prácticamente para esas condiciones de vida. Entonces esa forma de darle una solución a la ciudad de Lima es pues muy, muy deficiente. Necesitamos que el Estado invierta en los proyectos de manera paralela, ¿no? Yo recuerdo mucho, por ejemplo, la vía expresa de Lima. Colapsó la vía expresa de Lima y tuvo que entrar un metropolitano con un sistema para poder trabajar. Pero ahora, línea Metro de Lima tampoco soluciona el problema, ¿no?, del transporte, la movilidad urbana, porque se supone que él también debía absorber a todos los vehículos que están en la vía expresa. Pero ve tú una hora punta a la ciudad de Lima, todo está tuburizado. O sea, los sistemas de transporte masivo, que serían una de las soluciones para descongestionar la ciudad de Lima, no está dando resultado. O sea, no hay una persona que diga esto no está funcionando por algo. Ahora, eso sería en cuanto a los proyectos importantes. ¿Qué otro proyecto importante más podemos hablar para poder descongestionar? Nada, no tenemos otros. Entonces, no tenemos ahorita un proyecto que sea direccionado para solucionar este problema. Ahora vamos a ver los problemas paralelos. Por ejemplo, cuando nosotros queremos descongestionar una vía, tenemos que hablar de la capacidad de vía. ¿Cuál es la capacidad de vía que puede soportar el tránsito? ¿Cuántos vehículos puede soportar esta vía? Si nosotros analizamos con respecto a la capacidad de vía, actualmente todas las vías están a un 50% de su producción. O sea, ya está colapsado. Necesitamos un 50% por doblegar las vías para que sea eficiente, ¿no? Y eso no se va a poder lograr, porque tendríamos pues cómo ensanchar una vía. Y además sería hacer las aéreas todas. Claro, tendría que ser una aérea. Eso es costosísimo. ¿No? Es una inversión muy grande. Entonces, las vías han colapsado. Tú te vas a la Panamericana un fin de semana, viernes, sábado, domingo, ahora en verano. Si normalmente vas a 80, 90, estás yendo a 30, 40. O sea, un vehículo que normalmente circula a 100, en hora punta, en hora de encontramiento, no vas más de 40. O sea, has reducido al 50% de su velocidad. O sea, su capacidad de vía se ha reducido a un 50%. O sea, necesitamos otra autopista para volver a correr. Si en verano no hay el plan verano de retorno, esto sería un caos. Entonces, estamos viendo, ¿no?, así de manera muy directa y sencilla, de que la capacidad de la vía han sido colapsadas en Lima. Ahora, si una vía puede ser eficiente al 100%, ahora es al 50%. Se supone que debemos mejorar ese sistema, pero hay otros problemas paralelos que ocurren. Por ejemplo, el mantenimiento de las vías. Dígame usted, ¿qué porcentaje de la ciudad de Lima tiene una vía nueva, una vía en buenas condiciones para poder correr? Están totalmente colapsadas, llenos de hueco, un mantenimiento pésimo. Eso contribuye a que se reduzca la velocidad de viaje. Eso también aumenta en las horas máquina de pérdida, ¿no? Entonces, nosotros no estamos valorando el dinero que se pierde en movilizarnos de un punto a otro. Es más costoso porque las vías no están en buen estado. Ahora, veamos otro aspecto importante también, la señalización, ¿no? O sea, aparte que tenemos pistas llenas de hueco, no tenemos señalización. La señalización en la ciudad es deficiente. La semaforización es lo peor que puede haber en Lima. Tenemos semáforos obsoletos, totalmente obsoletos. No están integrados. No son inteligentes, ¿no? No son inteligentes. En hora, o sea, ¿No es lo que se llamaba en su momento la ola verde? Prácticamente no existe, no existe, porque también hay otro problema. El policía, cuando tú programas, yo he tenido la oportunidad de trabajar en la Municipalidad de Lima en el área de semaforización y señalización.
lamentablemente en el gobierno de Susana Villarán. ¿Qué es lo que vi en ese momento cuando estaba jefe de semaforización? Teníamos 3 vehículos del año 87. Y esos 3 vehículos más paraban en mantenimiento que en obra. Teníamos que recurrir de unas camionetas de la Gerencia de Transporte Urbano para poder atender emergencias. O sea, si tú te vas a la Municipalidad de Lima, no creo que haya cambiado mucho. ¿Por qué? Los semáforos siguen en malas condiciones, los semáforos son antiguos, o sea, no sirven. Entonces, ese problema de la semaforización es parte de la responsabilidad de la Municipalidad de Lima. Ahora veamos otro aspecto. Tenemos entonces... Permíteme, Elvis, es momento de dar pase a Exitosa Deportes porque van a transmitir en vivo el partido de Universitario Melgar. Yo me quedo en la plataforma de televisión y en la plataforma de radio estará Oscar Paz con la voz de Freddy Cora y por supuesto con la producción de JPT. Adelante, muchachos. Entonces, para resumir, Elvis, faltan 7 metros más, vías hecho un desastre, señalización deficiente, sí, semáforos obsoletos y mala conducción. Ahora, justamente ese otro punto quería tocar, los usuarios. Por ejemplo, los conductores, por falta de una buena señalización, por falta de una buena fiscalización, los conductores por lo menos representan, estimo yo, hasta un 20% del tráfico en la ciudad de Lima porque no respetan, ¿no?, las intersecciones, los giros, se estacionan en los lugares para poder captar los pasajeros. 20% es bastante. Por lo menos, es bastante. ¿Por qué? Porque se detienen en los paraderos. Prácticamente no es que solamente se detiene un vehículo, se detienen 10, ocupan un carril. O paran el vehículo pasando el semáforo. Y también, o sea, tanto para iniciar y a los 2 lados de la vía están detenidos los vehículos ocupando una vía, prácticamente anulando un carril de circulación. Entonces eso representa por lo menos un 20% por mal comportamiento de los conductores. Entiendo yo de que hay una necesidad de trabajo, pero tenemos que ser muy respetuosos de los derechos de las demás personas, ¿no? Entonces, obstruir la vía prácticamente, aparte de ser una infracción al tránsito, pues genera esta pérdida horas hombre-máquina y es un estrés tremendo en la conducción y para los mismos pasajeros. No saben, un viaje es incierto. Si ese conductor no pone adrenalina al 100%, ese pasajero se desespera en el viaje. Entonces, hasta ahorita no hemos visto una solución de la parte de las autoridades, ni de la ATU, ni de la Municipalidad de Lima, mucho menos del Ministerio de Transporte, porque no vemos proyectos importantes. El diagnóstico está, o sea, sabemos cuál es el problema. Hace ¿verdad? mucho tiempo. Hace mucho tiempo, pero simplemente falta ejecución. Oye, póngase a trabajar. Pónganse a trabajar. Están trabajando, pero a paso de tortuga, esto es lo peor. Lo que pasa es que el gobierno es un gobierno débil, es un gobierno que no tiene un respaldo. Entonces, todos los funcionarios que están ahí no toman decisiones políticas para futuro. Cualquier decisión que ellos tomen, cualquier proyecto importante que tomen, lamentablemente estamos involucrados en la corrupción. Entonces, cualquier funcionario que hace un proyecto importante y una inversión importante termina corrompiéndose y prácticamente malogrando todo el proyecto, ¿no?, de ser una ciudad moderna. Elvis, gracias por estar una vez más en la hora del volante. Te vamos a tener próximamente para hablar más ampliamente de este tema, quizá un debate con otros técnicos para dar más planteamiento, porque lo que necesitan las autoridades es que nos escuchen a los técnicos, a los expertos en la materia. Sabemos cuál es el diagnóstico, pueden tener planteamientos de solución y vayamos adelante. Gracias, Elvis.